Si desde hace ya muchos años la gente lleva conociendo los principios de la ley de la atracción, de la metafísica, de la física cuántica y de la espiritualidad, y parece que ciencia, religión, espiritualidad y filosofía ya van caminando en una misma dirección, entonces viendo todo esto, mucha gente se plantea la siguiente pregunta: si mucha gente ya conoce estos principios, ¿por qué a mucha gente aún no le están funcionando? Y sobre todo si que la gente verdaderamente estuviera conociendo y aplicando estos principios, ya mucha gente realmente estuviera teniendo la salud que quiere, estuviera teniendo las relaciones que quiere, estuviera teniendo la vida económica que quiere. Pero realmente, ¿cuáles son estos principios y por qué a la gente no le está funcionando? Y lo que debemos saber es que el mundo se comporta como un espejo dual, en donde de un lado del espejo se encuentra el mundo físico material y del otro lado del espejo se encuentra el mundo metafísico o mundo cuántico, que es la imagen. Todas las filosofías, todas las culturas ancestrales, inclusive la ciencia actual, nos está marcando que básicamente todo lo que nosotros estamos experimentando en nuestro mundo físico sencillamente es un reflejo. Y desde donde se está creando todo esto es desde el mundo metafísico, desde el mundo cuántico, que es la imagen. Entonces, comprendiendo la clave de todo esto, es darnos cuenta de que si verdaderamente queremos cambiar nuestra realidad, tenemos que darle la espalda a lo que está ocurriendo en nuestro mundo físico y comenzar a mirar al otro lado del espejo, al mundo cuántico, al mundo metafísico, es decir, a la imagen. Y cambiando el resultado desde la imagen, seremos capaces de comenzar a cambiar los resultados en nuestra vida. Hola, soy Jimmy Lord, soy Life Coach y guía especializado en procesos de orientación personal y reprogramación mental. Y quiero enseñarte cómo estos principios han estado cambiando mi vida y cómo han estado cambiando la vida de muchas personas cuando los comienzan a implementar. Quiero que sepas que soy una persona muy racional. De hecho, vengo del mundo de la academia en donde me he desarrollado durante los últimos años. Y en ese mundo y en otras áreas de mi vida he venido implementando estos principios. Principios que me han ayudado a ir resolviendo muchos obstáculos que han venido apareciendo dentro de mi vida. Y aparte de ello, quiero contarte que me he formado con muchos mentores durante los últimos años y de igual manera también he sido una persona que desde muy temprana edad me he interesado en leer y hacer estudio propio sobre principios de la mente, sobre principios metafísicos, sobre principios de espiritualidad y neurociencia aplicada a la vida diaria. ¿Y qué te quiero contar con esto? Que soy una persona que ha estado en los dos mundos, tanto en el mundo físico como en el mundo metafísico, pero que no me identifico con los dos, sino que integro a los dos mundos. Y esto quiere decir que cuando identifico ciertos principios y los llevo a implementar a mi vida y veo que esos principios me funcionan, los sigo utilizando dentro de mi vida. Y aquellos principios que no me funcionan, sencillamente los saco de mi vida y los desecho. Así de simple. Y con esto te trato de decir de que no soy una persona muy creyente que no comprueba nada, ni tampoco una persona muy racional que se cierra y no se abre a nuevas posibilidades. Más bien estoy en el mundo intermedio observando los dos polos para sacar lo mejor de estos dos mundos. Estos principios que estudio constantemente y que los llevo a implementación y que enseño a otras personas realmente han sido implementadas por muchas personas a lo largo de los años y a lo largo de la historia. Entonces, lo primero que tienes que hacer para empezar a tener resultados es dejar de querer convencer a la gente y empezar a convencer a tu mente. Dicho de otra manera, estos principios no han terminado de funcionar en ti porque aún tienes dudas. Y si te lo explico de otra manera, lo que te trato de decir es que tu mente consciente desea algo, pero tu mente inconsciente no. Tu mente consciente quiere esos sueños, pero no estás programado para tenerlos. Pero ¿por qué tenemos dudas o por qué somos incrédulos? Básicamente lo que sucede es porque tu mente no está diseñada para lograr los sueños, para tener éxito, sino que tu mente básicamente tiene una función y una meta y un objetivo muy concreto, que es el de mantenerte en tu zona de confort porque tiene un objetivo final, que es el de protegerte. Entonces, ¿qué sucede? Que tu mundo conocido, todo aquello que conoce tu mente va a hacer cálculo y te va a hacer llegar siempre a ese punto. Pero en el momento en el que tú quieras ir más allá de ese mundo conocido y quieras ir hacia un sueño, básicamente tu mente te va a hacer de obstáculo hacia ello, se va a interponer y sencillamente va a sabotearte de que logres ese resultado. Y realmente cuando operas desde ese lugar, te estás perdiendo de muchos sueños, de muchas posibilidades, de muchas oportunidades de progreso y desarrollo para tu propia vida. Constantemente te vas a estar perdiendo de muchos sueños
sencillamente porque esos sueños no están dentro de tu mundo conocido, sino que están dentro de tu mundo desconocido, que para tu mente inconsciente sencillamente es un lugar riesgoso o inseguro y va a intentar protegerte. Y si revisamos un poco la historia, vamos a darnos cuenta de que está llena de historia de personas que decían grandes verdades, pero por decir esas grandes verdades fueron condenados por las personas de la época. Sócrates fue obligado a tomar veneno porque se metía con las deidades de la época de la antigua Grecia. Sin ir muy lejos, Nicolás Copérnico hace 500 años, estamos hablando de 4 o 5 generaciones atrás, dijo de que la Tierra no era el centro del universo. Galileo Galilei también dijo que la Tierra no era el centro del universo y de hecho lo escribió en un libro y fue obligado a retractarse y de hecho lo obligaron a sacar el libro de mercado y básicamente fue condenado a cadena perpetua en su propia casa. Y también sin ir muy lejos, tenemos el caso de Guillermo Marconi, en donde en 1909 se le dio el premio Nobel porque fue capaz de enviar a través de un cable de cobre ondas de radio. Y sin embargo, no muchos años después, el mismo Guillermo Marconi se retractó y dijo básicamente que es posible enviar ondas de radio sin utilizar el cable de cobre. Y por decir esa gran verdad, básicamente fue condenado al manicomio. Entonces, imagínense cómo no hace más de 100 años y un poco más, se le colocó a una persona en el manicomio por hacer ese descubrimiento que a día de hoy muchos utilizamos, porque utilizamos los teléfonos celulares, los móviles, nos conectamos a la radio y básicamente por decir esa verdad en ese tiempo fue condenado al manicomio. Entonces, les digo esto para que pensemos un poco sobre cómo se comporta la sociedad cuando se cuenta una verdad. ¿Qué te trato de decir con todo esto? Que aunque pareciera que tu mente fuera tu aliada, realmente tu mente muchas veces te está haciendo de obstáculo y que si realmente deseas cambiar tu mundo físico, tu realidad personal, vas a tener que hacer una inversión del pensamiento y comenzar a mirar al mundo cuántico, a tu mundo metafísico para poder hacer esas modificaciones que luego generen los cambios que tú deseas para tu vida. No trates de convencer a la gente. Lo que tienes que hacer es convencer a tu mente, porque es ella la que te va a llevar al lugar que tú deseas a conquistar tus sueños. Los principios que te voy a contar no son principios de ahora, son principios que se llevan utilizando desde muchísimos años. Y quiero que puedas entender qué es lo que esta enseñanza te trata de decir acerca de que nuestros pensamientos básicamente son extensiones de nuestra realidad, de lo que está sucediendo y de cómo con nuestra mente podemos ir transformando nuestra realidad particular. Entonces vamos a revisar un poco de historia acerca de qué nos cuenta sobre estos principios y estas enseñanzas. Hace alrededor de 3000 años se encontró una tabla que se llama tabla Esmeralda y que se le atribuye a un místico llamado Hermes Trismegisto. Y vamos a ver qué dice esta tabla dentro de sus escritos. Y dice lo siguiente: como es arriba, es abajo; como es dentro, es fuera. Y lo que esto significa es que así como es en tu mundo no material, es en la materia. Así como es en tu mundo visible, en tu mundo físico, así también es en tu mundo invisible o en tu mundo mental o de pensamientos. 500 años antes de Cristo, Buda ya decía frases como somos el resultado de lo que hemos pensado. 400 años antes de Cristo, Platón ya hablaba del mundo de las ideas, de que nos movemos en dos mundos, en un mundo de las ideas y en un mundo físico. Y Platón decía que el mundo físico es una extensión del mundo de las ideas, lo que ahora la ciencia le llama el mundo cuántico. Jesús hace más de 2000 años ya decía que todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis. Y también decía, según tu fe te es dado. Lo que significa que según tu creencia que tengas albergada en tu mente inconsciente se te será dado en tu mundo. Y también decía que todo aquello que pidas con fe en oración te será dado. Hacía referencia de cuando ingresas a ciertos estados de meditación y relajación profunda, puedes impactar a tu mundo cuántico. Y cuando transformas tu mundo cuántico, se impacta en tu mundo físico o en tu realidad personal. Y si nos vamos a una época mucho más moderna, más o menos años 1900, en donde se escribió el Kybalión, que parece ser una extensión de la tabla Esmeralda, salen frases como el todo es mente y el universo es mental. Y también se identifican frases como es arriba, es abajo; como es adentro, es fuera. Hay muchas más personas a lo largo de la historia, como por ejemplo el caso de William Atkinson, que escribió
en 1906 un libro titulado La vibración del pensamiento y decía frases como por ejemplo, lo similar atrae lo similar en el mundo de los pensamientos. Y de hecho hay otros personajes como por ejemplo el caso que tengo aquí registrado de Wallace Wallace que sostenía afirmaciones como la siguiente. Afirmamos que hay una materia original sin formar de la cual todas las cosas están hechas. Otra de las frases que decía es la siguiente. La sustancia pensante toma forma de pensamiento y se mueve según ese pensamiento. Otra de las frases que también nombraba era la siguiente. El modo de un hombre de hacer las cosas es el resultado perfecto del modo que él piensa acerca de las cosas. Y ahora vamos con Napoleon Hill, probablemente el padre de toda la era del desarrollo personal, del crecimiento personal. Napoleon Hill fue un escritor estadounidense que en 1937 escribió su libro que fue bestseller denominado Piense y hágase rico. Y este libro está basado en la recopilación de experiencias de más de 500 personas más exitosas, más prósperas de toda la época. Dentro de estos personajes se encontraban personas como por ejemplo Benjamin Franklin, Rockefeller, Henry Ford y una lista de más de 500 personas más reconocidas y exitosas y prósperas de la época. Y de toda esa lista sacó la lista que denominó las leyes del éxito. Napoleon Hill en su libro nombra mucho sobre la ley de la atracción y nombraba frases como por ejemplo pensamientos similares atraen pensamientos similares y que nuestra vida es el resultado de los pensamientos dominantes. Y todavía en una época más moderna, el físico alemán Max Planck en 1918 ganó el premio Nobel y también habló de la ley de la atracción. Este científico puro, resultado de haber dedicado gran parte de su vida al estudio de la ciencia y del mundo material, dijo lo siguiente, no existe la materia como tal. Toda la materia existe solo y gracias a la existencia de una fuerza, que hace vibrar la partícula del átomo y mantiene unido el pequeño sistema solar que lo conforma. Debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Como ves, eso no es algo nuevo, sino que a lo largo de toda la época y de las historias han estado hablando de todos estos principios. Y si nos enfocamos en las personas más exitosas de esta época, también hablan de lo mismo. Si nos vamos a un personaje actual como Oprah Winfrey, que es catalogada como una de las personas más influyentes y que básicamente tiene un programa de televisión con más de 20 millones de espectadores, ella atribuye públicamente de que gran parte de su éxito es por la aplicación de la ley de la atracción y de una serie de principios universales que le han permitido llegar hasta donde ha llegado. Entonces, analizando todo esto, estamos hablando de que muchas personas a lo largo de la historia, en tiempos pasados y en tiempo presente, han estado hablando de lo mismo porque han obtenido una serie de resultados en base a la aplicación de esos principios. Entonces, la pregunta que resulta aquí es, ¿tú crees que tantas personas hablando de lo mismo es porque realmente están locas o porque hay algo que no estamos comprendiendo y que sobre todo no estamos aplicando? Recapitulando, ¿cuál es esa ley que está atrayendo todas esas personas, todas esas circunstancias a tu vida o que también la puede estar alejando? En realidad no estamos destinados, estamos programados. Es esa programación la que está generando en ti que tengas unas determinadas expectativas que está impactando en tu realidad, porque está activando el modo efecto observador que está modificando la realidad de cómo percibes y experimentas tu mundo. Y no me lo estoy inventando, sino que es ciencia. Vamos a definir un poco esto. La ley de la atracción es una ley natural y no la podemos modificar, porque por definición una ley no se puede modificar. La ley de atracción indica de que atraemos a nuestra vida a todo aquello que le ponemos atención, energía y enfoque. Y piensa en esto, la mayoría de la gente le está poniendo atención, energía y enfoque a todo lo que no quiere en su vida. La ley de la atracción también indica de que todo en el universo vibra. Y ya lo dijo Albert Einstein, quien tuvo premio Nobel en 1921 y que dijo que todo es energía, que toda la energía está vibrando. Así que las vibraciones que vibran de igual manera se atraen y las vibraciones que vibran de forma diferente se repelan. Imagínate que tienes de frente una silla. Y si utilizamos un microscopio para hacer un acercamiento a esa silla, te vas a dar cuenta de que esa silla está conformada por átomos y que ese átomo está conformado por protones, neutrones y electrones. Pero si seguimos acercándonos más,
vamos a identificar de que esas partículas están conformadas por otras subpartículas llamadas quarks. Si seguimos haciendo zoom con el microscopio, vamos a darnos cuenta de que esas partículas de materia llamadas quarks están conformadas por energía inteligente de conciencia. Y esa energía inteligente de conciencia aún no tiene forma, pero que puede tomar forma en la medida en la que va descendiendo su vibración hasta transformarse en materia. Y lo que determina la forma en la que toma esa energía básicamente es la intención y la observación que toma o que realiza la persona que está observando un evento determinado en su vida. Y esto que te estoy contando es sencillamente ciencia. Entonces, en base a esto, quiero que entiendas que cuando tu vibración y la vibración de tu deseo están en la misma vibración, van a estar vibrando juntos. Y lo único que te separa de no estar obteniendo aquello que deseas es porque no estás vibrando en la frecuencia de tu deseo. Ahora vas a entender por qué a muchas personas cuando comienzan a implementar estos principios no les funciona. Y lo que sucede es que normalmente cuando comienzan a utilizar herramientas y estrategias en donde elevan su vibración durante 15 o 20 minutos del día y comienzan a lograr la vibración de su deseo. Pero ¿qué es lo que sucede? De que el resto de las 23 horas del día sencillamente vibran en otra frecuencia diferente de la de su deseo, lo cual les está alejando de conseguir aquello que desean. Dicho de otra manera, el 90-95% de tu tiempo estás vibrando en una frecuencia diferente de tu deseo. Y es por ello que esa vibración que no estás sosteniendo en el tiempo es lo que no te está permitiendo concretar y lograr el resultado que deseas. Y ahora, ¿de dónde sale esta vibración de los pensamientos? Esta vibración viene de las creencias. Esas creencias básicamente son esas ideas que tratan de protegerte. Son esas ideas que están albergadas en tu mente inconsciente. Para poder explicarte esto, vamos a explicarte o a darte a conocer cómo se crea la realidad. La realidad se crea de la siguiente manera. Las creencias te llevan a los pensamientos. Los pensamientos te llevan a las emociones. Las emociones te llevan a las acciones y las acciones te llevan a los resultados. Piensa en esto. Si tienes unos pensamientos negativos, obviamente vas a tener una emoción negativa. Y si tienes una emoción negativa o tienes emoción y pensamiento negativo, probablemente la acción que vayas a tomar no es negativa o no vas a tomar acción o te vas a alejar de aquello. Entonces, por ende, el resultado que vas a tener no va a ser positivo, sino que va a ser negativo. ¿Y quién es el que determina el tipo de pensamientos que sostienes en el día y el tipo de emoción que sostienes en el día? Ello lo determina básicamente tus creencias, tu sistema de creencias. Todo ese sistema de creencias lo aprendiste desde que eras muy pequeño. Por todo lo que viste, por todo lo que escuchaste, por todo lo que te contaron, la gente de tu entorno, la escuela, el colegio, tus padres, tus amigos, y básicamente es una información que recibiste de gente que ya estaba programada, que ya tenía un modelo del mundo, y esa programación fue transferida a ti. Entonces, es toda esa batería de pensamientos inconscientes que básicamente están condicionando tu vida, porque son esas creencias inconscientes que están almacenadas en tu mente inconsciente las que están determinando el tipo de pensamiento que tienes y por ende las emociones que tienes y por ende las acciones que tomas y por ende la vibración que emites la mayor parte del tiempo. Y es esa ley de vibración, esa vibración que activa la ley de atracción, lo que te permite atraer determinados resultados o alejar determinados resultados en tu vida. El único inconveniente que tienes es que están albergadas dentro de ti una serie de creencias que no te apoyan, que están determinando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Si nos vamos a la parte fisiológica, en la base de tu cerebro se encuentra un sistema que se llama sistema de activación reticular. Y ese sistema lo que hace es que filtra toda la información que recibe de tu mundo exterior. Este sistema funciona como el Google, en donde básicamente nosotros estamos siendo impactados constantemente por cerca de 200.000 millones de bits de información. Pero toda esa información no ingresa dentro de nuestro sistema, sino que básicamente está siendo filtrado por nuestro sistema de creencias, que es el que determina qué información ingresa a nuestro mundo y qué información es rechazada. Y por ende determina el tipo de resultados que podemos obtener de nuestra vida y el tipo de resultados que no vamos a obtener en nuestra vida. Normalmente en Google, cuando quieres hacer una búsqueda, colocas las palabras claves. ¿Y qué es lo que hace el buscador? Que en función de las palabras claves va a buscar en toda la base de datos, en toda la información, en todas las posibilidades, en todas las oportunidades que hay en el universo, solamente las oportunidades y la información que esté relacionada con esas palabras claves. Lo mismo realiza ese sistema reticular de tu cerebro. Filtra de todas las oportunidades, de toda la información, solamente con aquellas
que están relacionadas con tu sistema de creencias, que básicamente es tu zona conocida, tu zona de confort. Y en base a esto se puede explicar por qué hay muchas personas que constantemente pueden ver oportunidades mientras otras ven dificultades. Como hay personas que parece que la vida les sonríe constantemente, que parece que fueran personas que tuvieran suerte en su vida, versus otras que constantemente le llegan tragedias y situaciones muy complicadas a su vida. Y básicamente lo que sucede es que no es que están destinados para esos resultados, sino que están programados inconscientemente para esos resultados. Son esas creencias las que verdaderamente son responsables de los resultados que estás teniendo en tu economía, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu nivel de salud y energía en tu día a día. Entonces es allí donde hay que comenzar a reprogramar toda esa información. Porque esas creencias son las que verdaderamente están impactando, aunque no lo creas, todas las áreas de tu vida. Si realmente quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tu mente. Ahora, ¿quién soy yo para contarte todo esto? Soy una persona que básicamente aplicando estos principios le permite resolver muchos obstáculos dentro de su vida y atraer ciertos resultados que para muchas personas pareciera que fuera de suerte, de casualidad, pero son resultados de la aplicación, de la disciplina en la aplicación de estos principios. Y quiero decirte nuevamente que recuerdes que soy una persona lógica, soy una persona que viene del mundo académico y que le gusta contrastar toda esta información metafísica, espiritual, con evidencia en base a estudios científicos en función de la materia. Y es justamente integrando estos dos mundos, tanto el mundo espiritual, metafísico, como el mundo real de las acciones de la materia, es donde realmente te permite moverte en esos dos mundos para obtener resultados que aparentemente pareciera de suerte, de casualidad, o que tuvieras una estrella o un ángel que estuviera asistiéndote constantemente. Y tiempo atrás, cuando comencé a recibir estos principios, obviamente era una persona que dudaba de todos estos principios y creía que eran mentiras, pero realmente cuando me llevé a experimentar estos principios y obtener ciertos resultados, es donde realmente me di cuenta de que realmente funciona. Pero es el resultado de la integración justamente de estos principios espirituales con los principios de la materia. En esa integración es donde realmente puedes observar y evidenciar desde otro lugar cómo las áreas de tu vida se pueden ir transformando cuando eres capaz de sostener en el tiempo estos principios. Resultado de la implementación de estos principios, he tenido una serie de experiencias en donde realmente parecía imposible solucionar muchos conflictos que tenía en determinado momento de mi vida. Por ejemplo, en algún momento padecía de insomnio y visitaba diferentes médicos, diferentes especialistas y me decían que estaba sano, pero realmente yo no estaba pudiendo dormir y estuve obviamente medicado por algún tiempo. Mas, sin embargo, cuando comencé a entender los principios del mundo mental, del mundo metafísico, del mundo espiritual y llevarlos al mundo de la materia, es donde realmente pude resolver este conflicto de insomnio que padecía. Y así muchos otros elementos que se fueron dando a lo largo de mi vida, como por ejemplo el hecho de poder obtener algunas becas, de ganar un dinero que estaba en una situación en donde no tenía ese recurso, pero el mundo se encargó de proveerlo cuando supe cómo aplicar estos principios y cómo conectar esos resultados. Y en el tiempo se fueron manifestando. Pero fue el entender de que para poder ver un resultado en el mundo físico, tenía que crear esa imagen en el mundo metafísico, en el mundo mental. Cuando esa imagen era muy clara, muy real y muy verdadera dentro de mí, comenzaba sencillamente a materializarse y a sincronizarse los caminos y las casualidades para que eso comience a ocurrir dentro de mi vida. En base a ello experimenté algunas experiencias de sanación, también me liberé de algunos procesos de alergia que había tenido durante gran parte de mi infancia y me liberé de algunos procesos de alergia, pude viajar de determinadas formas que básicamente fueron casualidades generadas a partir de crear esa imagen nítida dentro de mí. Definitivamente a todo lo que le prestas atención, enfoque y le das energía se materializa en tu vida. Y esto sencillamente es ciencia, es real y te invito a que lo comiences a aprender y a implementar dentro de tu vida. No importa si quieres aplicar estos principios al área de la salud, al área de economía, al área de las relaciones, son principios que no fallan jamás cuando eres disciplinado en su implementación. Los milagros suceden en tu vida cuando comienzas a implementar la verdad y la verdad es estas leyes que trascienden el tiempo y el espacio, las culturas y la historia, que han sido implementados por muchas personas de tiempos remotos, de tiempos actuales y que siguen generando los mismos resultados porque son leyes. Pero la diferencia está en que tú los comiences a entender, que los comiences
a comprender y sobre todo a implementar y a sostener en tu día a día. Realmente no importa dónde empieces, sino hacia dónde quieres ir. Y en función de el resultado que tú quieres, de hacia dónde quieres ir, es donde tienes que ocuparte de transformar tu mente, de transformar tu sistema de creencias que estén alineados con ese resultado para que puedas avanzar sin detenimiento, con paciencia y con fe hacia la obtención y la manifestación de aquello que deseas para tu vida. Y si realmente queremos comenzar a cambiar nuestra vida, tenemos que comenzar a cambiar nuestra mente inconsciente. Y eso se realiza con repetición y con alto impacto emocional. Y una de las herramientas que tenemos más poderosas es la visualización, porque justamente para transformar tu mente necesitas crear una imagen mental sumamente clara y poderosa para comenzar a generar esa vibración que es importante para comenzar a generar los resultados que tú deseas para tu vida. Entonces, ¿por qué teniendo acceso a esta información y a estos principios, existe mucha gente que a la hora de implementar no está teniendo los resultados? El primer paso por el cual la gente no está teniendo los resultados es porque no está teniendo la suficiente fe para la implementación. Si no tienes fe, sencillamente no se va a manifestar aquel resultado que anhelas y deseas. Comienza a estudiar estos principios, comienzas a entenderlos y sobre todo comienzas a aplicarlos, porque es en la aplicación en donde realmente se comienzan a manifestar los resultados de aquello que deseas. Mi propuesta es acompañar a las personas a que comprendan estos principios y a que entiendan cómo implementarlos y sostenerlos en el tiempo para que comiencen a vivir desde su propia experiencia la manifestación de los cambios en su vida. Otra de las fallas que la gente está teniendo a la hora de implementar estos principios es la falta de claridad. Cuando tienes claridad, tienes poder. Cuando no tienes claridad, tienes duda. Y eso te limita de poder manifestar aquel deseo que anhelas. Si queremos ver la diferencia entre el mundo cuántico y el mundo físico, podemos establecer la diferencia entre el oro y la plata. A nivel cuántico, la diferencia entre el oro y la plata son apenas 3 protones en el núcleo. Eso a nivel cuántico. Pero si lo vemos a nivel físico, la cotización del oro sobrepasa por millares a la cotización de la plata. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprender de esto? De que toda modificación, por más pequeña que sea en el mundo cuántico, tiene un gran impacto en el mundo físico o en el mundo real. Y por ende, entendiendo este principio, si tú quieres lograr cambiar tu realidad, las áreas de tu vida, vas a tener que hacer transformaciones y modificaciones muy sencillas a nivel de tu mundo cuántico, de tu mundo mental. Decir que quieres tener mucho dinero no es una meta clara y específica. Decir que quieres tener una relación extraordinaria no es una meta clara y específica. Porque en el mundo cuántico, esa meta que estás definiendo puede significar muchas cosas. Debes entender que estos principios están funcionando, creas o no creas en ellos. De hecho, el hecho de no creer en ellos, la vida te está manifestando situaciones y eventos para que tú puedas decir argumentos como, mira que no funciona. Y es justamente, sencillamente, el reflejo de la creencia que tienes sobre la no funcionalidad de estos principios. Si crees que estos principios pueden funcionar para tu vida, quizás lo primero que tienes que hacer es tener claridad de aquel deseo que anhelas. Y luego conseguirte un mentor que te ayude a implementar de manera correcta cada uno de estos principios. Así que recuerda siempre esta diferencia entre el oro y el plomo. Y el tercer fallo por el cual las personas no están consiguiendo los resultados con la implementación de estos principios es sencillamente por la falta de constancia y determinación. Si es que pudiera yo elegir un principio clave importante para la manifestación es la constancia y la determinación. Porque hay muchas personas que quieren iniciar a implementar estos principios y, por ejemplo, comienzan a aplicar la visualización aplicándolo 30 minutos al día creyendo de que eso va a modificar todas las áreas de su vida. Y esto no funciona así. Vas a tener que ser muy constante y muy disciplinado. Veamos, por ejemplo, este caso en los deportistas de élite. Si un deportista de élite, para poder manifestar un resultado y poder ganar medallas, tuvo que haber empezado a los 6 años. Y luego recién comenzó a ganarse campeonatos y medallas de élite a los 24, 26 años. Es decir, tuvo que pasar por todo un tiempo de entrenamiento y de práctica y de dominio de estrategias y de habilidades para comenzar a manifestar esos resultados. Jesús logró su iluminación a los 33 años. En el caso de Buda, comenzó a practicar la meditación a los 8 años y logró su iluminación, o lo que se conoce en el budismo como el nirvana, a la edad de los 35 años. Entonces vemos la importancia de la práctica, de la disciplina, de la constancia y la determinación para poder fortalecernos y desarrollar
estas habilidades de manifestación mediante la implementación de estos principios. Entonces hay mucha gente que dice que estos principios no funcionan, pero es sencillamente porque se entrenan muy poquito en la implementación de estos principios. Te pregunto, ¿cuántos años tienes al día de hoy? Porque son todos esos años lo que has estado implementando y ejecutando y reforzando tu programación inconsciente día tras día, fortaleciéndola constantemente. Y si realmente quieres hacer que estos principios funcionen, tienes que llevarlo a una práctica real, seria, porque es solamente allí donde estos principios, con su implementación, comenzarán a dar frutos en tu vida. Y estos principios los puedes aplicar en cualquier área de tu vida y obtener el resultado que tú deseas. Da igual en el área en el que los implementes, porque todo se crea desde el interior. Creamos nuestro mundo exterior desde nuestro mundo interior. Puedes crear lo que verdaderamente tú deseas, siempre y cuando recondiciones tu mente para aquello. Recuerda que no se trata de convencer a la gente, se trata de convencer a tu mente. Si estás realmente decidido en aprender más de estos principios y sobre todo en implementarlos de manera correcta, ponte en contacto conmigo. Por aquí abajo de este video tengo algún enlace en donde podrás comunicarte directamente conmigo para ser parte de mis sesiones de mentoría, de orientación personal y reprogramación mental, para que comiences a entender estos principios y sobre todo comiences a implementarlos de forma correcta. Y quiero finalizar este video diciéndote lo siguiente. No importa de dónde vienes, importa a dónde vas. No importa los resultados que has tenido en tu pasado, sino los resultados que a partir de ahora puedes construir en tu vida. Decide hacia dónde quieres ir, es tu vida y por ende importa. Y recuerda de que no tienes que convencer a nadie, tienes que convencer a tu mente. Recuerda que si cambias la creencia, cambias tu mente. Y si cambias tu mente, entra en tu mundo. Y una vez que cambias tu mundo, transformas tu realidad. Así que toma una decisión fuerte, toma una decisión de que llegó el momento de comenzar a transformar tu vida y toma una decisión contundente ya. Nos vemos en un siguiente video.